Venga conmigo al capítulo 107 del libro de Salmos. ¿Usted sabe de qué está compuesta la justicia de Dios? Dice el versículo 1: alabad al Señor porque Él es malo. Perdón, mi Biblia sí sabe. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Desde el capítulo 145 al 150 dice que todo lo que respire debe alabar al Señor. Y se refiere, escúcheme, a las plantas porque ellas respiran, a los animales y a los hombres. ¿Está entendiendo? Todo lo que tiene vida sobre la tierra tiene que alabar al Señor. Dígale a que está a su lado: ¿usted por qué no alaba al Señor? Perdón. Wow, ya le voy a explicar por qué le estoy contando esto. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Wow, diga para siempre. Quiere decir que el fundamento de la justicia de Dios es la misericordia, porque siempre ha existido. La justicia en el cielo, la justicia de Dios, nunca fue creada, siempre ha existido. ¿Hay alguien que pueda entender esto? Si el Señor no tuviese justicia, o el ámbito del cielo, o el verbo rector del cielo, o el principio fundamental del cielo, no fuese justicia, estaríamos fritos hace años. De hecho, ni siquiera hubiéramos nacido. Porque el pecado desde Génesis capítulo 8, por ejemplo, trajo el fin del mundo. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan de Noé? Ok, así que sin justicia de Dios no existiríamos nosotros. Pero el objetivo principal de la justicia de Dios es la misericordia. Y ahora sí voy a explicarte esto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tiene un objetivo. O sea, ¿para qué se crea algo? ¿Para qué se hace algo? Eso es un objetivo. Es un principio fundamental o un verbo rector. Amén. Un verbo rector. O sea, el fundamento de algo. ¿Me estoy explicando? Así que entonces, ¿cuál es el fundamento de la justicia de Dios, apóstol? El fundamento de la justicia de Dios es la misericordia. ¿Por qué? Porque el fundamento o el verbo rector o el objetivo de la justicia del hombre es el juicio. Pues la justicia o la ley del hombre trae como consecuencia un juicio donde se condenan las personas. O sea, en síntesis es la ley del talión: diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. El que mata muere irremisiblemente. ¿Cuántos están entendiendo? No obstante, la justicia de Dios, como su ámbito y su entorno, su fundamento principal, su objetivo propio es la misericordia. Quiere decir que el hombre peca y entonces Dios manda a Jesucristo para que pague por su pecado. Así que voy a pedirle perdón por lo que voy a decir, y no es antibíblico ni nada por el estilo, pero va a sonar un poquito infantil. Pero al hombre le salió gratis, aunque no fue gratis, entienda eso. Ejemplo: si el Señor me juzgara a mí por todos los pecados que yo he cometido, no quedaría ni el polvo de mí. Si el Señor te juzgara a ti por todos los pecados que has cometido, no quedaría ni el untado tuyo. ¿Me estoy explicando? Ejemplo: ¿cuántas veces tú has denigrado a Dios? Yo lo hice, yo, Fernando, voy a hablar de mí. Yo, cuando no conocía al Señor, cuando era católico, apostólico y colombiano, bueno, en fin, cuando antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, que vivía en la tradición, yo hasta denosté a Dios. Cuando yo perdí a mi madre a los 5 años, dije: Dios no existe porque Dios no es bueno. Porque ¿cómo un niño va a quedar huérfano desde los 5 años? Cuando mi papá partió se convirtió al Señor antes de morir, gloria a Dios, se fue para el cielo. Cuando mi papá murió, yo pensaba lo mismo: Dios es malo, porque yo nunca había sido feliz, yo siempre había tenido una vida de tribulación. Pero no le conté a Dios todo lo que yo hice antes de él. A mí cualquier persona me miraba mal y yo le rompía la cara. Ante cualquier disputa, yo era un hombre muy violento. Siempre fui muy violento. Fui adúltero, fui mentiroso, de todo lo que se le ocurra a usted que hay en la palabra de pecado, y una lista más, eso lo ocupaba yo. Entonces yo le echaba la culpa a Dios porque creía que Dios no existía y Dios era malo. Pero si Dios me hubiera pagado a mí conforme a todo lo que yo hice, yo no estaría aquí. Porque yo me merezco el justo pago y la justa retribución a todo lo malo que yo hice. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero conocí a Cristo. Y me dijeron, Romanos 3:23, y quiero que lo leas desde el 3:21, aunque no lo vamos a leer en este momento. Cuando el Señor, escúcheme, viene a tu vida y tú te acercas a Él, dice la Biblia que Él se acerca a ti. Amén. Estoy citando a Santiago capítulo 4. Cuando tú te acercas al Señor, el Señor se acerca a ti. Cuando tú le pides perdón al Señor, ¿Él qué te da? Misericordia, o sea, perdón. No el pago de lo que tú mereces. Cuando una persona
infringe la ley penal, lo primero que recibe es un castigo. Lo toman preso, le hacen un juicio, lo condenan y lo meten a la cárcel por un poco de tiempo. Eso se llama juicio, eso se llama justicia. ¿Aló? ¿Están notando la diferencia? En el Salmo 107 encontramos 4 características importantes del pueblo de Dios. La primera característica es cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. ¿Aló? Pero el pueblo de Dios en el desierto pecó contra Dios, ¿lo recuerdan? Y en su inmundicia y en su pecado, ¿qué hizo el pueblo? Se arrepintió y el Señor lo restauró. Luego el Señor le entrega la tierra prometida, pero los judíos denostaron de Dios y pensaron que Dios los había llevado a Canaán, a la tierra prometida que fluía leche y miel, por su misericordia, por su amor, a matarlos. Y comenzaron a hablar mal de Dios. Y entonces el Señor les trae un trato y un juicio. Antes también se lo dio en el desierto, ¿lo recuerdan? Y lo restauró. Cuando les entrega Canaán, por su misericordia, no porque lo merecieran, también hablaron mal de Dios y les tocó un trato. ¿Me estoy explicando? Luego se arrepintieron nuevamente y el Señor los perdonó. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Si una persona viene a usted, y hablemos de un ámbito natural, y lo roba, luego viene y con una y mil excusas le pide perdón, no le devuelve lo que le debe, lo que le robó, y usted lo perdona porque le pide perdón, y esa persona vuelve y lo roba, y ya, como para que usted no le diga nada, le rompe la cara. Después regresa esa persona humillada y le dice: oye, perdóname, no fue mi intención romperte la cara ni robarte. Y tú, como eres un buen cristiano, lo perdonas. Y esa persona vuelve y te roba. Y ya te roba un hijo también. ¿Usted perdonaría a esa persona que vuelva por 4ª vez a pedirle perdón y a decirle que te perdone y que fue, que pitos y flautas y que no fue su intención y que se arrepiente de corazón y le dedica una oratoria tremenda? Sabe que yo tampoco lo creería. Y la Biblia me dice a mí que yo debo de perdonar a mi hermano 70 veces 7. Pero lo que yo le diría al Señor es que yo no soy bobo, y que yo tengo conocimiento y raciocinio, inteligencia, y que cara de majadero tengo, pero no soy majadero. ¿Me estoy explicando? Pero Dios no. Pero Dios no. Dios perdona. Y Dios perdona. Y Dios perdona. Y Dios perdona. Y Dios perdona. Pero hay un problema, que a veces el cristiano lo toma por majadero, por no decir tonto, por no decir lo que usted está pensando. Y entonces ahí nos encontramos con que la misericordia de Dios también tiene un límite, porque Dios tampoco puede ser burlado. Así que venga conmigo, por favor. ¿Cuánto estamos entendiendo el término de justicia de Dios? Amén. Wow. Más adelante le voy a enseñar cómo la justicia nos libra de la muerte y del pecado. Díganos los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Diga, ¿esto es conmigo? Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 6. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró, ¿de qué? De sus aflicciones. ¿Sabe? Hay algo que el corazón de Dios nunca puede dejar, nunca puede negar. Y es cuando la persona, como en mi caso, muy posiblemente en tu caso, está en aflicción, está en sufrimiento y se vuelve al Señor. El Señor tiene misericordia de esa persona, la perdona, la libra de la angustia, le quita las aflicciones y lo mejor, la prospera. Por todas partes el Señor habla de que Él prospera a estas personas y los libra de su ruina. Venga, por favor, conmigo, versículo 19. Cuando una persona quiere encontrar la justicia de Dios, esta persona va a encontrar la misericordia de Dios, que es el propósito y el objetivo fundamental de la justicia de Dios.